Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo, les habla su Obba de Niberate y Faola Olo Batalá. Hoy para continuar con la serie del estudio de Dilogun, la serie de Ofun, que es la que estamos estudiando. Y hoy específicamente nos toca Ofun, Tonti, Osa o Funsa, como quieran decirle, para que nadie se sienta lastimado. Esto, pero como es costumbre, ¿no? Siempre agradecerle a las personas que se nos conectan, a las personas que participan con nosotros, que están eh, constantemente aquí formando parte de esta pequeña pero hermosa familia. Julia, gracias por estar mirando esta pequeña pero hermosa familia en la cual, gracias a Dios y a todos los santos, todavía no ha habido notas discordantes. Eh, Buenas noches, Julia, pero aunque siempre se ha metido alguno que otro, ¿no? Pero siempre hemos estado manteniendo el respeto entre todos. Incluso ha habido personas que han hecho sus aportes en otro sentido y como saben aquí respetamos siempre el derecho de palabra, como se dice en las reuniones, el derecho de opinión, siempre y cuando se haga con respeto, siempre y cuando se haga con esa premisa fundamental que es el respeto a la persona, el respeto a quien haya dado una opinión. Podemos discernir, pero siempre partiendo desde esa premisa. Entonces, hermanos y hermanas, hoy nos toca Ofuntón Teosá o Ofunsá. Y como ya es regla de la casa, saben que para ver un poquito más a Ofun tienen que ir al primer video de esta serie, porque ahí nos extendemos un poquito más en Ofun, y como es el Odun, el primer Odun de esta serie, ya después no lo ampliamos más en lo sucesivo porque sería muy largo, y entonces solo explicamos el acompañante y finalmente explicamos el Odun compuesto. Pero no obstante a eso, ya saben ustedes, hermanos y hermanas, cosas, reglas fundamentales. María del Carmen, gracias por estar presente. Ya saben ustedes reglas fundamentales de Ofun, saben que la maldición, nació la maldición, saben que es un Odun madre, porque además que parió a otros Odun, es un Odun para nosotros los Olorichas, donde surge todas las cosas. Repito, otras personas pueden tener otra interpretación, pero la literatura y la costumbre, por lo menos en nuestro linaje, nos indica que en el Dilogun todo nació. Danielito, gracias por estar presente. Todo nació en Ofun, que es donde hablan todos los ochas de cabecera, ¿verdad? Acuérdense que en el caso de Ofun, Zulay, gracias por estar presente. Saludos a Kumare, a Betania, a toda esa zona por ahí, a toda la gente de Betania. Se les extraña muchísimo, de verdad. Espero que tu hijo esté bien, todos tus hijos estén bien. Y casualmente tu esposo, otro hombre con guau, caballero, no estoy mencionando a nadie, estoy mencionando al esposo de una bure que está aquí, que es avalado y que casualmente es otro hombre con guau, es Olo Chun, no tiene nada que ver con otro hombre con guau de las redes, para que no haya confusiones. Entonces, ya sabemos estas cosas de Ofun, sabemos que Ofun todo se gestó en la oscuridad y después en Ocana todo salió a la luz. Y esas son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender la dimensión de Ofun. Perdonen, voy a tomar un poquito de agua que estoy un poquito afónico. Ya, entonces, estas dimensiones de los Odun es la que nosotros tratamos de explicar, queridos hermanos y hermanas, porque sabemos que no lo explican y vamos directamente al consejo. Pero hay que tener la conciencia de lo que significa el Odun para poder entender incluso de lo que vamos a hablar. Si no, estamos siendo repetitivos de cosas sin tener un criterio profundo de lo que estamos hablando. Entonces dice la literatura, hermanos y hermanas, para que tengan la idea de lo grande que es Osá, ¿verdad?
que Osá es todo lo que tiende a salir o salga con más o menos violencia o tenga carácter retroactivo. Eso dice la literatura. Todo lo que tienda a salir o salga con más o menos violencia, que tenga carácter retroactivo o tienda a retroceder. Si nos metemos en este concepto, en la lógica de este concepto, enseguida estamos pensando en muchas cosas en la vida, ¿verdad? Y buenas noches, Yendri. Y sin lugar a dudas es así, porque Osá, partiendo de ese concepto, Osá trajo a la vida los 9 elementos necesarios para desarrollarla. Y eso hay que ponerlo en juego, hay que ponerlo sobre la mesa para que las personas lo sepan. Y no es casualidad que sean 9 elementos, que 9 es Osá. Pero Osá trajo a la vida, o sea, todo se gestó en Ofún, salió la luz, vimos la luz en Ocana, pero Osá trajo los elementos necesarios para la vida. No sé si me siguen la lógica de lo que estoy explicando para que vayamos entendiendo muy bien qué elemento trae cada Ordun y lo importante, su importancia en la explicación. Entonces, si Osá trajo 9 elementos para la vida, ya tenemos que enumerarlos. Pero antes de enumerarlo tenemos que decir que son Nélida, gracias por estar presente. Saludos a Cuba, por allá, mi gente de Cuba. Espero que te vaya bien en tu negocio ahí en el centro comercial Maferefunye Mayá. Bien, gracias por estar presente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que son 9 elementos que Osá expuso. Repito, hermanos y hermanas, porque a veces se me va la idea. Si todo se gestó en la oscuridad, en Ofún y en Ocana, vimos la luz, el nacimiento, vimos la luz, sabemos que Ocana fue un factor fundamental en Ocana. Aquí Osá, como Ordun, trajo los 9 elementos necesarios para la vida. En 5 primarios y en 4 secundarios. ¿Verdad? Entonces, los 5 primarios son la luz o el sol, la luz o el sol, la candela, el agua, el aire y la tierra. La luz, la candela, el agua, el aire y la tierra. Son los elementos fundamentales, los primarios que Ocana trajo de los 9 como Ordun a la tierra. Y los secundarios son el alimento, la salud, el trabajo y el nacimiento. Y el nacimiento. Son esos elementos que tenemos que tener en cuenta que Ocana fue quien los expuso, fue quien los trajo para el desarrollo de la vida. Porque sí, se gestó la vida en la oscuridad, salió la claridad. ¿Y de qué nos mantenemos? Gracias, Nelia. ¿De qué nos mantenemos? ¿Qué comemos? ¿Cómo producimos? ¿Cuál es el elemento que nosotros sembramos que nos permite tener la producción? ¿Verdad? ¿Cuáles son los elementos que nos permiten estar saludables? Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, que en Osá juegan un papel fundamental y que como Ordun lo expusieron a la vida. ¿Verdad? No obstante a eso, Osá como Ordun nos dice y nos expone como elemento fundamental el no traicionar a sus hermanos. A pesar de todas estas cosas positivas que Osá nos da, como elemento central nos dice que no traicione a sus hermanos. Ese es el kit de Osá. Además de entender que Osá trajo esos 9 elementos necesarios para poder darle movimiento a la vida, al desarrollo de la vida, a nuestra sociedad. Osá los expuso a la luz. Y eso es importante, porque a la hora de hablar de Osá podemos hablar de todos esos elementos que él como Ordun les dio nacimiento. ¿Verdad? Pero Osá también tiene diferentes caminos, hermanos y hermanas, que son importantes a la hora de desarrollar el Ordun. Por ejemplo, Osá nos indica de la persona que a pesar de tener una actividad, de una capacidad, mejor dicho, no le gusta seguir su profesión. Osá nos habla de eso por uno de sus caminos, que la persona tiene
una capacidad, tiene una inteligencia para desarrollar una actividad y la persona no la quiere seguir porque está viendo que otra actividad es más redituable que la de él. Por lo tanto, hay un elemento, vamos a decirlo ahí, un poquito de envidia, ¿verdad? Cuando en realidad, así sea pequeña la actividad que usted realice, si usted es mejor, va a obtener réditos por eso, que no solo van a ser monetarios, sino van a ser de prestigio, van a ser de moral. Y eso es muy importante. Y Osá nos habla de eso. ¿Por qué también Osá, entre sus elementos, nos habla del nacimiento? Porque aquí hay un camino donde Oyá no podía tener hijos. Un camino donde Oyá no podía tener hijos. Y ahí donde Oyá se convierte en Yansán, porque es la madre que pare 9. Todo ese elemento del árbol de la pimienta, etcétera, etcétera. Es importante que lo conozcamos. Para que entonces empecemos a entender los 9 elementos, como Oyá pare 9, se convierte en Yansán. Por lo tanto, la persona, la mujer, bajo la égida de este orden, puede tener hijos. Puede tener hijos a pesar de las dificultades. Así como Chun también por un camino no tuvo hijos en Osá. Y hablamos de la bebida de la cerveza de sorgo. No estamos hablando de la borrachera, ni mucho menos. Porque a veces también uno va a una casa, hermanos y hermanas, y se encuentra a Ochun llenita de cerveza. Y uno puede preguntarle a la persona, ¿por qué tú le pones cerveza a Ochun? ¿Verdad? Y hay personas que me dicen, no, porque es amarilla. No, porque a Ochun le gusta la cerveza. No, porque Ochun es rumbera. Sí, es una lógica respetable. Pero sin lugar a duda hay que entender este camino de Ochun, donde Ochun no podía tener hijos y a través de la cerveza de sorgo ella a procrear. ¿Verdad? Entonces es muy importante tener esas cosas porque nos dan argumentos para poderlo entender todo. Estamos hablando también en Osá de un camino cuando las divinidades no tenían riqueza, se lamentaban de no tener riqueza y todos los esboces que hay que hacer para obtener riqueza. Por lo tanto, fíjense, hemos hablado que en Osá la persona, en este caso la mujer, vamos a decirlo así, puede no tener dificultades para la procreación, pero a través de ciertos y determinados caminos nos dice que sí, que la persona, la mujer en este caso, puede llegar a procrear sin ningún tipo de dificultad. Estamos hablando en Osá también del camino donde la persona se puede ver sin riqueza de ningún tipo, donde las personas se puede ver desprovistas de todo tipo de riqueza material, por llamarlo así, de bendiciones de riqueza material, pero sin embargo lo puede recuperar a través de los esboces. Por lo tanto, estamos hablando de apegarnos a esta situación. Osá nos habla también del camino, fíjense, de la traición. Aquí vamos a hablar de la traición. No vamos a hablar del camino del carnero y del alfarero, caballero, que todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce. Oyá nos deja ver en otro de sus caminos muy importantes, queridos hermanos y hermanas, el camino de Afefé, cuando Oyá traiciona a Afefé con el Eguá. ¿Cómo le hacen trampa a Afefé, que era el que tenía el poder para venir a la tierra, porque fue el que solicitó las bendiciones, y cómo ya enviaba eso? Y cómo, valiéndose de subterfugio de la bebida, ella logra sustraer el poder de Afefé y por lo tanto es la dueña de los vientos. Por eso es este camino de Osá, lo explica, que yo sé, mis apures, discúlpenme, que puede aparecer inmodesto, no lo es, pero lo tengo que exponer porque las personas no lo saben. En mi trayectoria siempre le pregunto a las personas, ¿por qué tú dices que Oyá es la dueña de los vientos? ¿De dónde tú sacas que Oyá es la dueña de los vientos? Y sencillamente no lo exponen porque es el repetir sin tener el argumento. Entonces, a partir de este camino, Oyá se hace dueña de fe. Y a partir de este camino podemos entender cómo dos personas, un hombre y una mujer, se pueden confabular para quitarle el poder, para robarle, para traicionar a un amigo en aras de la envidia del poder que tiene esa persona. Podemos entender eso, podemos entender que el otí, en este caso la bebida, es dificultoso a la hora de ponernos a tomar
con personas que quizás no conozcamos, con personas que quizás no son santos en nuestra devoción, porque nos van a robar algo bajo la égida de Osá. No quiere decir que nos roben una cadena, un pullover, un pantalón, pero quizás bajo la alegría de la bebida podemos denotar algo de conocimiento que la persona de manera irregular les robe. Osá nos habla de eso. Osá también nos habla del miedo de la persona a enfrentar las situaciones a través del camino de la laguna, ¿verdad? De la laguna, cuando tenía miedo para enfrentarse, o Osá en este caso, cuando tenía huía de todo, tenía miedo de todo porque se sentía menospreciada. Entonces, la persona bajo la égida de Osá, bajo este camino, que es otro camino que ampliamos independientemente de los refranes que ya conocemos, la persona llega a tener miedo a enfrentar sus situaciones porque se siente menospreciada. Imagínense, vamos a ponerlo así en términos de naturaleza. El mar, cuando hablamos de agua, las personas en primera instancia pensamos en el mar, no en agua de tomar. Pensamos en el mar, lo bonito del mar, la riqueza del mar, Olokun, etc. En segundo orden, el pensamiento nos lleva al río, a Ochun, nos lleva a la belleza del río, etc. Pero ¿qué nos lleva a la laguna? Muy pocas veces hablamos de Olosá, casi nunca hablamos de Olosá, casi nunca hablamos de la laguna. ¿Por qué? Porque la laguna para nosotros es un agua estancada, que puede ponerse fea, que es putrefacta. Y bajo estas características, así mismo se siente la persona de Osá bajo este camino y puede empezar a huir, ¿verdad? Y entonces Osá también, partiendo de eso, también nos habla de la vergüenza que siente la persona, ¿verdad? De cómo la vergüenza, de cómo la persona quiere salir de esa vergüenza, de esa pena y poder salir adelante, caminar en la vida sin ningún tipo de problema. Estamos hablando también de los problemas de relacionarse con los demás. Otro camino de Osá nos habla de que la persona precisamente por estas vergüenzas, por estos problemas, por estas penas, por estos complejos, la persona le cuesta trabajo relacionarse con su semejante y es retraída algunas veces, otras veces es demasiado sobresalido o sobresalida en las cosas y puede causar un impacto negativo entre la sociedad en donde se desarrolla, y son elementos que hay que tener en cuenta. Y por otro lado, también Osá nos habla de que la persona puede lograr salvación y larga vida a través de un camino que se llama así, cuando la salvación quería tener larga vida. ¿Por qué la salvación se une a la larga vida en Osá? Por lo tanto, es un camino muy importante que tenemos que tener en cuenta nosotros. Recordemos, hermanos y hermanas, voy a hacer un par aquí de 5 segundos. Cuando hablamos de Afefé, recordemos que el viento tenía el poder, pero que el viento, como se dice en otros orden, el viento bueno, el viento malo, porque el viento lo trae todo. El viento nos da la vida, el aire, por decirlo así para que nos entendamos, nos da la vida, que es lo primero que cuando nuestras madres nos traen a este mundo, que nos dan nuestra nalgadita, nosotros lo que hacemos es respirar y después, cuando ya vamos tocú, ese viento que tenemos es la exhalación, se va de nosotros. Entonces el viento nos da vida y el viento también da muerte. Son elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfrentar Osá. Y acordémonos que Osá nos indica precisamente por este camino de Oyá, el Eguá y Afefé, la traición, no traicionar a su hermano. Muy bien, son elementos que tenemos en cuenta en Osá. Digo yo que un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a hablar nosotros generalmente. Madrina, te estoy viendo. Y entonces son elementos de Osá que normalmente no se hablan y que les expongo aquí a mis hermanos y hermanas desde el punto de vista de lo que he aprendido, de lo que sé, para que tengamos otros diferentes a lo que normalmente hablamos. Pero vamos a hablar
de los refranes de Osá, de los refranes de Osá, que ya estamos acostumbrados. Perdón un momentico. ¿Quién será? Ya. Ah, mi madrina. Ya. Bueno, entonces, gracias madrina, bendición, gracias. Entonces, caballero, aquí está mi abuela de santo. Eso es importante para mí. Me fue un Yemayá, Elia. Y entonces, vamos a los refranes normales de Osá. Discúlpeme, me da un poquito de alegría también ver a mi gente por aquí. Dice Oya que es uno mismo el que insiste en lo mismo. Y estamos hablando de la perseverancia o de la necedad. Si leemos realmente el refrán, nos damos cuenta que no estamos hablando de la perseverancia para lograr algo. Estamos hablando de la necedad del ser humano de estar queriendo hacer cosas que realmente no le van a traer ningún provecho. Y eso lo estamos hablando en Osá. Recordémonos, hermanos y hermanas, aquello que tiende a salir con más o menos violencia y tiene carácter retroactivo o tiende a retroceder. Entonces, la necedad del ser humano es violenta. La necesidad del ser humano es violenta porque nos encaprichamos en cosas que no van a traer ningún provecho. Y Osá nos los deja claro a partir del concepto que vimos al principio y de otros caminos que hemos revelado. Osá hoy es su mejor amigo y mañana es su peor enemigo. Y esto es un refrán, hermanos y hermanas, que si ustedes se ponen a analizar, va a ser constante y repetitivo en casi todos los sordos. ¿Verdad? En casi todos los sordos van a ser repetitivos. Porque la traición es inherente al ser humano. La vida es inherente al ser humano. La muerte es inherente al ser humano. La envidia es inherente al ser humano, porque son sentimientos del ser humano. Y entonces, Osá, igual que en Oché y en otros Odun, te dice, la persona que tú sientas que es tu mejor amigo, mañana se puede convertir en tu peor enemigo porque te conoce todo. Tú le has revelado todo, incluso lo que no le has hecho a tu mamá, lo que no le has hecho a tus hijos, lo que no le has hecho a tu esposa o a tu esposo. Uno comete el delicado error de decírselo a quien considera amigo o amiga. Y finalmente llegamos al día de la disparidad, porque va a llegar el día de la disparidad. No somos adultos, no somos maduros, no somos capaces de sentarnos a conversar nuestros argumentos y nos convertimos en enemigos inmediatamente. Y ahí empieza la guerra de los chismes de la cuchara, los chismes de la cocina, donde fulano dijo, donde fulana dijo, etcétera, etcétera. Todos esos elementos son importantísimos que lo tengamos en cuenta en Osá. Dice Osá que si la guerra con vivos es mala, con muertos es peor. ¿Pero por qué? Fíjense, hemos hablado de todas estas cosas y hay refranes que hay que ir directamente al oricha, vamos a decirlo así, tutelar de este orden. Pensamos inmediatamente en Oyá, pero no hay que dejar de lado a Gayú, no hay que dejar de lado a Chum, no hay que dejar de lado a otros orichas, pero vamos a centrarnos en Oyá, ¿verdad? La dueña de la plaza, la dueña de la puerta del cementerio, como muchas personas conocen, perdón, ¿alguien me solicitó aquí? ¿Verdad? Entonces, estas son cosas que ya, que hay que tenerla en cuenta. Y si Oyá es dueña de los muertos, como se dice así en el argot popular, es la dueña de los muertos, es la dueña de Egun. Mire, le voy a darle un camino. Acuérdense, Oyá, cuando hablamos de rabo de caballo, ese atributo se lo entregó Chosi por un pataquí, por un camino donde ella estaba comandando los Egun
y que no puedo ampliarlo mucho aquí por razones obvias. Pero si ella es la reina de los Egum, para decirlo así de alguna manera, y los vientos traen cosas buenas y traen cosas malas también, entonces la guerra con los vivos es fácil, lo vemos, lo sentimos, calculamos, pero lo que no se ve, lo que no se siente, es difícil enfrentarlo. Y Osá nos habla de eso. Acuérdense, hablamos también de Olosá de la laguna y Osá nos dice que si pescas un gran pescado, debes darle algo en retribución a la laguna. Quiere decir, en este elemento, no es que yo no estamos hablando de que fui en un bote a la laguna y saqué un pescado. Estamos hablando que si yo tuve algo de usted, si yo obtuve algo de usted como ser humano, en este caso, si le decimos a la laguna, vamos a referirnos a una dama, a una mujer, si yo tuve algo de usted, ya sea su amor, ya sea un beso, ya sea su sacrificio, ya sea su amistad, su entendimiento, su colaboración, su ayuda, su apoyo, yo tengo que retribuirle a usted lo que usted me dio a mí. Y Osá nos dice eso, retribuye lo que usted le dieron. Otra manera de decir que sea agradecido. O ya, Osá nos habla de eso. Dice Osá, hablando de Afefe y de los vientos, que el que siembra viento recoge tempestades. Cuando hablamos de eso, hablamos del viento malo. Estamos hablando de la posvarea que se arma cuando soltamos por nuestra boca un chisme, un brete, una mentira para difamar a otro ser humano. Aquello se va a ir creciendo como la teoría del rumor y ya no va a ser un vientecito, sino va a ser una tempestad, un huracán que usted fue el causante de eso. Hermanos y hermanas, si puede, le agradezco, compártanlo para ver si aumentamos la familia o si entramos en otras explicaciones que quizás haya personas que cuando vean estos videos encuentren otros elementos importantes. Gracias. Entonces, eso es importante. No chisme, no diga las cosas, no tire, no haga como a la tica María Ramos, ¿verdad? Porque aquella piedrecita que usted tiró después se va a convertir en un pedrucón o en un cambolón, como decimos nosotros en Cuba, que va a traer más prejuicio para usted, sin lugar a dudas. Dice Osá que el viento nos da vida y el viento nos da muerte. A partir de esa explicación que... Gracias, madrina. Gracias, Roney. Bueno, así es la vida. Por eso yo, Roney, digo que esto es un proyecto loco que entre mi esposa y yo, sobre todo por la insistencia de mi esposa en que saliera a exponer muchas cosas que a veces no se dice. Pero bueno, no importa. Aquí estamos. Son los que tienen los que están y con eso yo me siento contento. Gracias por tu comentario, Roney. Entonces, el aire nos da vida. Gracias, madrina, por compartirlo. El aire nos da vida y nos da muerte a partir del hecho que habíamos explicado. El aire, AFEFE, en sentido general, no discrimina lo bueno de lo malo. Acordémonos, sí, respiramos los pulmones, pero también hay huracanes, también hay todos fenómenos atmosféricos que vienen asociados al aire, como las tormentas eléctricas, las grandes lluvias, los rabos de nubes, etcétera, que eso no discriminan lo bueno de lo malo. Por eso el aire, tanto como es necesario para la vida, también es necesario para la muerte. Y a partir del hecho de que habíamos explicado que el primer hálito de vida que nosotros tenemos a partir de Ofun, de la oscuridad, cuando salimos en Ocana, en la claridad, es el aire, lo que nosotros respiramos y es lo último que soltamos cuando ya nos vamos Tocún. Eso es importante que lo tenemos en cuenta. Dice Osá, queridos hermanos y hermanas, fíjense esto que bonito, que a los saludables todo el mundo los reclama y a los enfermos todo el mundo los desprecia. Fíjense eso. Gracias. Yo también muy feliz porque tú estés aquí y a vos. Entonces,
A los saludables todo el mundo nos lo reclama y a los enfermos todo el mundo nos desprecia. Acordémonos que OSA, la salud es uno de los elementos más de los importantes que nos deja como Odum, y es el séptimo elemento que OSA expone a la vida. Y entonces bajo este refrán, en esta redacción podemos ver ese séptimo elemento. Aquel que usted es saludable, usted es fuerte, usted puede producir, sobre todo dinero, vamos a hablar claro. Todo el mundo lo quiere, está lleno de rendidores, está lleno de gente al lado suyo. Si es hombre, está lleno de mujeres, y si es mujer, está llena de hombres. Cuando tenemos cadenas, cuando tenemos de todo el mundo nos quiere. Pero cuando estamos enfermos, cuando estamos en mala, cuando estamos en baja, como es la vida, como una espiral, así como el desarrollo, que es una espiral, que usted avanza, pero cuando llega a este camino lo que está haciendo es retroceder. Entonces ahí sí nadie nos quiere, todo el mundo nos deja de lado, como decimos en Cuba. Tin tiene, tin vale. Tin no tiene, tin no vale. Más claro, ni el agua o nos deja este elemento como algo importante. Por supuesto, las cosas están en el aire, es el refrán más popular. Las cosas están en el aire, ya ustedes saben, lo poco que nos ven o los muchos que nos vean después, ya saben el camino de Afefé, de Ollá, cómo traiciona, cómo la agarra el poder. Entonces quiere decir que Ollá tiene secuestrado todo el iré en el aire. Ollá lo tiene en el aire, Ollá hay que trabajar con ella para que Afefé nos suelte todo aquello que se encuentra en el aire. Pero también está en el aire no solo el iré, porque salimos a buscar el iré, también está en el aire nuestros pensamientos, que a veces no están en concordancia con lo que realmente tenemos que hacer en la vida, no están en concordancia con las cosas que tenemos que hacer desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista económico, ¿verdad? Por lo tanto, estamos disociados, estamos como locos. En OSA estamos como locos, estamos queriendo tener, por decirlo así, un Mercedes-Benz y no hemos tenido todavía una cucarachita Mercedes BW. Entonces hay que empezar, OSA también de alguna manera nos llama a la organización de nosotros como ser humano para empezar las cosas poco a poco y todo a su paso, ¿verdad? Dice OSA, hermanos y hermanas, esto, que lo que atrás se queda, atrás se deja. Si usted dejó algo atrás, es porque no le sirvió. Y si no le sirvió, es porque a otro ser humano sí le va a servir. Acordémonos, hemos dicho en otros videos que de la basura se sacan cosas buenas. Pero OSA te está diciendo, si a usted no le sirve, hermano o hermana, déjelo. Déjelo atrás, que el que viene atrás o la que viene atrás seguramente le va a sacar un buen provecho a eso que usted está dejando, ¿verdad? Y eso lo podemos aplicar a todos los aspectos de nuestra vida, hermanos y hermanas, ¿verdad? A todos los aspectos de nuestra vida. Si usted dejó, si ya la moto no le sirve, véndala. Si no está contento con la casa, múdese. Si el trabajo ya no lo satisface, cambie de trabajo. Si su relación ya no funciona, pues déjela o déjelo. Así de sencillo, porque realmente nos metemos en un círculo vicioso que no nos va a traer nada productivo, y quizás eso que nosotros estamos dejando, quizás no, seguramente eso que nosotros estamos dejando, incluyéndonos nosotros mismos, porque nos pueden dejar. No es que usted deje, sino que a usted lo pueden dejar, y entonces hay que verlo desde de los dos puntos de vista. Si usted deja, lo que usted dejó a alguien le va a ser de provecho, pero si a usted lo dejan, cuando usted lo dejaron a alguien, usted también le va a ser de provecho. Por eso, y esto es un consejo de la vida, no es un consejo del Dilocún, pero lo podemos unificar aquí. No podemos cargar con nuestros pasados. No podemos cargar con nuestros pasados. Si ya nos dejaron, pues se acabó. Seguimos, elaboramos una nueva vida, elaboramos un nuevo proyecto, que es la capacidad que tiene el ser humano para tratar siempre de buscar la felicidad, para tratar siempre de buscar sus sueños. Entonces, OSA nos deja eso,
bien clarito. Osá también nos dice de alguna manera la soledad en el matrimonio. Fíjense todas estas dificultades que hemos hablado. La persona se siente retraída, se siente acomplejada en el camino de Osá. La persona tiene dificultades a la hora de relacionarse, ¿verdad? Y entonces toda esta cantidad de situaciones hace que haya dificultades en el matrimonio. Sabemos las dificultades de Ollá en su matrimonio, sabemos las dificultades que tuvo para parir, sabemos todas esas dificultades que ella pasó, y todo eso se va a reflejar en la persona que tenga Osá como Odun regente. En este caso estamos explicando Odun simple. Esto es un comentario mío, no tiene nada que ver con el Dilokun. Yo he conocido bastante personas hijas de Ollá, y por favor, siempre han tenido mucha dificultad con sus relaciones. Así que es importante entender eso, porque me he dedicado también en la vida a observar la realidad de la influencia de la Labatorí y de la influencia de los Odun que tienen las personas, incluyendo el mío, por supuesto, empecé por mí, en la vida real de los seres humanos, ¿verdad? Dice Osá que amigo mata amigo, hablando de la traición. Fíjense, aquí sí la traición a la N potencia. Estamos hablando de la traición a la N potencia, porque cuando estamos hablando de amigos, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de llegar a una compenetración de nosotros como seres humanos. Estamos hablando ya de un recorrido, porque cuando hablamos de amistad, no podemos hablar de cualquier cosa. Decía José Martí que vamos a decir, el pensador más grande que ha dado Cuba, ¿no? Porque el padre de la patria se dice que es Carlos Manuel de Céspedes. Dice que la amistad es el amor, pero sin alas. La amistad es el amor, pero sin alas. Entonces es otro tipo de amor que no vuela más allá, que está en la tierra, que nos une a través de nuestras características comunes, de nuestros pensamientos y proyectos comunes, pero que finalmente es la muerte que más duele, que es la traición de la persona que más tú quieres. Osá nos dice también que hay que saber bañarse y esconder la ropa, en el sentido de que hay que hacer bien las cosas. Yo no le digo a las personas nunca, si vas a robar, roba bien, si vas a hacer esto, hazlo bien. No. Sino que haga bien las cosas para que el resultado siempre sea positivo para nosotros como ser humano. Y aquí hago un breve paréntesis, hermanos y hermanas, en Osá, porque aquí puede haber malas interpretaciones, en el sentido de que nos estén llamando a cometer delitos, nos estén llamando a cometer actos inmorales y a cubrir nuestras huellas. Y esto me deja a mí un pensamiento que yo tengo hace días, y es el orgullo que sentimos, que sienten, porque yo no siento ningún orgullo en eso. Sientes algunos olorichas en que maté a fulano, acabé con la vida de Mengano, y entonces yo me pregunto, ¿para qué se metieron en esto? Y tiene que ver con Osá, tiene que ver con ese refrán, que para saber bañarse hay que guardar la ropa. ¿Para qué se metieron en esto? Para burlarse, para mofarse públicamente, para derrochar un alarde de poder y convertirse en olor de mares, diciendo que tiene el poder de matar personas, que si yo quiero acabo con la vida de un ser humano. Ahí yo les dejo esta reflexión, porque nos llamamos hermanos, hermanos, y somos capaces de decir públicamente incluso de que hicimos un cierto trabajo para acabar con la vida de otro hermano, de otra hermana. Tenga o no tenga ángel de la guardia definido, tenga o no tenga ocha coronado o cualquier otra ceremonia. Solo se los dejo ahí para llamar a la reflexión bajo el estudio de Osá que estamos viendo hoy, porque no me parece nada productivo, no me parece nada bonito, ¿no? Rodney, esto
no sé qué te parece a ti o a alguno de ustedes el hecho que yo ponga aquí en las redes, ponga por las redes que yo fui capaz de hacer un trabajo para acabar con la vida de otro ser humano. Ahí se las dejo, ¿verdad? Pero como siempre hablamos, tenemos que estudiar los pataquíes de OSA para poderlo entender mejor. Y sin lugar a dudas estamos hablando del pataquí de orichabaco generoso y del carnero y el alfarero. Una manera de explicar el camino de la traición, una manera de explicar el camino de la prosperidad a través de Orichabaco y su generosidad. ¿Verdad? Acordémonos, todo lo que salga o tiende a salir con más o menos violencia y todo lo que retrocede o tenga carácter retroactivo. Entonces aquí, Olokun, hermano, Agayú, Orichaoco, todo esto, Oricha juegan un papel fundamental. Así es Julia, macabro. Y yo creo que más macabro es que haya personas que le estén dando me gusta a esas cosas que sean públicas y notorias. Yo no comparto eso. Yo pienso que debería ser. Rafaelito, ¿estabas durmiendo? Yo sí dormí. Después que llegué de Quito, sí dormí un ratico. Pero ya estoy activado. Mira, tengo la quilla que me regalaste, mi hermano. Gracias. Y entonces, macabro, y yo pienso que debería ser sancionado por Olor Dumares y por la tierra. Nadie puede sentirse orgulloso de decir que hizo una obra para matar ni a uno, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro personas. Yo no lo creo positivo. Y lo peor es que así es, y así es, Rodney, y así como tú haces, después eso viene de regreso, Odito Tonti. Pero bueno, estamos en Ofun Tontiosa. Entonces, hermanos y hermanas, ya ampliado un poquito Osa como Odun simple, ya podemos ver lo que esto gracias, madrina. Sí, me lo regaló un amigo, Rafael se llama. Me lo mandó, te lo agradezco muchísimo. Igual que este también me lo mandó. Me lo hizo él. Me lo hizo él. Entonces, Ofun Tontiosa, vamos al meollo del asunto y discúlpenme la digregación. Entonces, Ofun Tontiosa. Dice Ofun Tontiosa, vístase usted primero antes que los demás. ¿Verdad? H. Nelia. No. Solo es para matar y para salvarse ellos mismos, más nada. Vístase usted primero que antes que los demás. Hay un otro difá que dice, quiérase usted primero que ante los demás. No voy a ponérmelo en la boca para que después no salgan diciendo que yo hablo difá. Entonces, aquí Osano dice, vístase usted primero que ante los demás. Usted cree su propia seguridad, cree su propio piso, tanto económico como social, para usted poder darle a los demás, para poder usted dar bienestar, para usted poder compartir, no dar lo que le sobra. Ofun Tonti Osa. ¿Verdad? Pero a la vez de eso, Ofun Tonti Osa nos habla de la codicia y del dinero. La codicia por el dinero. La persona que es huraña, que es tacaña, que es codicioso, la persona que como Ofun era menesteroso, le gustaba guardar todo, le gustaba tener todo escondido. Esas son cosas que tenemos que entenderlas bajo la égida de este otro. Dice Ofun Tontiosa, y a raíz de lo que estamos hablando, que la jactancia es la que pierde a la persona. La jactancia es la que pierde a la persona. Ofun Tontiosa, a mí, a Nelly, a Madrina, Rodney, los que están presentes. Se jactan
se jactan de lo malo. Usted no ve que nadie se jacte de lo bueno. Pero no obstante eso, Ofunton Teosano dice que jactarse es malo. Por eso es que estar callado. El que mucho habla, mucho hierra. Hay que estar callado. Sencillamente hay que hacer las cosas y nada más por el bien de la humanidad. Siempre, todo el tiempo, madrina, más ferefumo ya todo el tiempo ahí. Tú sabes. Y entonces no hay que estarse jactando de las cosas y peor de lo malo, porque te pierdes, sin lugar a dudas. Dice Ofunton Teosá que el mono se puso la piel de jabalí, pero murió como mono. Sin lugar a dudas, estamos hablando de otra manera de decir de las caretas de nosotros los seres humanos, de las distintas personalidades, de los trastornos de personalidades que tenemos nosotros los seres humanos, donde hoy nos levantamos con un complejo de superioridad, mañana, después que lastimamos a un ser humano por la calle, pasamos y saludamos sin siquiera pedir perdón, sin siquiera pedir disculpas, sin siquiera sanar esa herida, sin siquiera colaborar en el saneamiento de esa herida, de esa dificultad que creamos en la vida. Después nos levantamos con soberbia, después así, y son las dificultades que Ofunton Teosá nos dice a nosotros bajo este refrán. Aunque usted se ponga lo que se ponga y aunque usted aparente ser lo que no es, usted va a morir como lo que es. Si usted es una buena persona, como dijo José Martí, yo quiero morir de cara al sol. Pero para tú morir de cara al sol, tienes que haber hecho muchas acciones buenas en la vida y haber dejado un rastro, no como el de la babosa que indicó quién fue el que le robó, sino un rastro de cosas positivas en la vida donde el recuerdo tuyo también sea positivo. Ofunton Teosá nos dice que la persona es como el coco, negro por fuera y blanco por dentro. Y diríamos, qué bien, la persona es como el coco, ¿no? Negro por fuera y blanco por dentro. Entonces, aquí tenemos varios aspectos. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de lo negro, de la persona de color negro. Y podemos decir que por eso nosotros los negros quizás tenemos un poquito la palma de la mano más blanca. Pero yo creo que hay que ir un poquito más profundo aquí en esta interpretación. Y que nos refuerza el hecho de los cambios de personalidad de nosotros los seres humanos, donde nosotros por fuera aparentamos una cosa y por dentro somos otra. Somos otra. Si nos vamos a los colores, decimos somos malos por fuera, precisamente nos asocian a nosotros los negros con todo lo malo. ¿Verdad? Yo me acuerdo refranes racistas que había en Cuba que decían que, ay, a ver si me acuerdo, era algo así como que todos los ladrones no son negros, pero todos los negros son ladrones. Ahí está, mi abuela de Santo está ahí. Esas cosas se decían en Cuba como algo tan popular, como algo tan normal. Y por ejemplo, en mi caso, el salir de Cuba y el entender otras culturas, aprender esas cosas, me doy cuenta que no, que la vida no es así. Y que eso era un refrán racista para asociar lo negro a lo malo, la oscuridad a lo malo. Y acuérdense que en Ofun nació todo, así que Ofun no es malo, pero entonces por eso yo lo asocio al hecho de que nosotros los seres humanos tenemos, además de mil caretas y de mil trastornos de personalidades, tenemos una coraza por fuera y somos de otros sentimientos por dentro. Quizás somos duros por fuera como la cáscara del coco y por dentro somos más blanditos que un pirulí a las 12 del día en la esquina de una escuela. ¿Verdad? Dice Ofunton Teosá. Dice Ofunton Teosá que hay quien nace con estrella, pero hay quien nace estrellado. Hay quien nace con una estrella natural y hay quien nace estrellado. La palabra estrellado nos puede traer dificultades en el entendimiento, porque estrellado también es una sesión a la gente que tiene mucha estrella, pero estrellado también es una persona que, producto de la caída, ve las estrellas. ¿Verdad? Y entonces aquí estamos hablando nuevamente, hermanos y hermanas, del comportamiento del ser humano. Hay quien nace con una estrella natural
para hacer lo que hace en la vida, para relacionarse en la vida, para comportarse en la vida, para desarrollarse. Y hay quien va de error en error, de error en error, de error en error, o fue un tontosar. Y cuando uno va de error en error, es que no entiende, no comprende y no es capaz como ser humano de superarse en lo que está haciendo, de entender que está cometiendo un error y de que está haciendo. Caballero, uno puede cometer errores en la vida, pero tiene que tener la valentía de aguantar las consecuencias de lo que uno hace. Ofunton Teosar. Ofunton Teosar también nos dice que las traiciones nunca se hacen de frente. Las traiciones nunca se hacen de frente. Entonces aquí tenemos dos interpretaciones más. O usted es un traidor o a usted lo traiciona. Ahora, quien se pone en esa posición es usted mismo. Usted mismo decide en qué posición ponerse, porque tenemos también, hermanos y hermanas, la posición de la victimización y nosotros como base tenemos que explicar siempre los dos caminos, porque cuando ofunto entonces usted le diga a una persona, las traiciones nunca se hacen de frente, todo el mundo me va a traicionar, todo el mundo es malo, pero si no es así, y si es usted la persona que siempre está traicionando a los demás, si es usted la persona que hizo, en el caso de nosotros los caballeros, quien hizo sufrir a esa mujer, si es usted quien hizo sufrir a sus hijos, si es usted quien hizo sufrir a sus padres, si es usted el que roba en el trabajo, si es usted el que le roba al vecino, si es usted el que hace una ceremonia para la cual no está preparada y le roba el derecho a las personas. Entonces hay que explicarlo todos los dos caminos, porque la elección está en su vida. Asimismo, Ofunton Teosar nos dice, mono ve, mono hace. Y eso es un refrán. En Cuba todo el mundo lo dice. Cuando ven una persona imitando a otra, ahí está, mono ve, mono hace. ¿Me entiendes? Mono ve, mono hace. Y generalmente este refrán va aplicado a las cosas malas de la vida. Nunca van aplicadas a las cosas buenas de la vida. Y me pregunto yo, no, como ser humano, ¿por qué nosotros nunca imitamos las cosas buenas de la vida? Oye, mira, mi papá fue un sacrificado, mi papá me dio estudio, me dio todo lo que pudo darme. ¿Por qué yo no imito eso? Ah, porque nosotros el ser humano decimos, no, mi papá no trabaja ni sábado ni domingo, mi papá no esto. Entonces vemos el lado malo del sacrificio que hicieron nuestros padres por nosotros para poder llegar a este razonamiento que tenemos hoy. Dice Ofunton Teosar. Ofunton Teosar dice que todos ellos se atan por la lengua. O sea, todos se atan por la lengua, por el chisme, por la dificultad, por aquel polvito que usted lanzó, como aquel que siembra viento y recoge tempestades. Aquí te dicen que todos se atan por la lengua. El chisme se acaba cuando se ata de raíz, ¿verdad? Y eso es importante. Ofunton Teosar. Dice Ofunton Teosar que la muerte es como la luna, que nadie la ha visto el lado opuesto. La muerte es como la luna, que nadie la ha visto el lado opuesto. Sabemos de las transportaciones de este mundo hacia el otro, de la venida de espíritu. Por lo tanto, aquí también estamos hablando de las espiritualidades de los seres humanos, del desdoble de los seres humanos, que es importante, perdón, bajo la égida de Ofunton Teosar. Acordémonos que hay un camino en Ofun que dice que es uno de los Odun, o el único Odun que puede ir de la oscuridad a la claridad y de la claridad a la oscuridad sin que le suceda absolutamente nada. Entonces, pero nosotros desde este plano físico, terrenal, nunca le hemos visto el lado allá a la luna, mucho menos a la muerte. Entonces, eso es un elemento importante que tenemos que tener en cuenta. Dice Ofunton Teosar que precisamente lo que usted no quiere ver es lo que verá. Ofunton Teosar, lo que usted no quiere ver es lo que verá. ¿Por qué? Porque salieron los fenómenos a la vida. Porque salieron los fenómenos a la vida. Porque el viento es bueno y el viento es malo. Y porque existe independientemente de nuestra voluntad. Por lo tanto, en la vida usted tiene que recorrerlo todo para poderlo entender todo. No todo es bueno,
no todo es absolutamente malo, pero tenemos que entenderlo todo para poder nosotros, como seres humanos, discernir todo lo demás. Entonces, hermanos y hermanas, les recomiendo, por supuesto, el estudio de los pataquíes, Funto Antiosá, el tigre de Orula, ¿por qué no? El osorbo, el pájaro cardenal, muy importante, Obiní, Eru, el burú, hay que estudiarlo, y la traición del mono. Otro elemento que no solo hablamos, cuando hablamos del carnero y del alfarero, aquí estamos hablando del mono que traicionó a Obatalá, otro elemento para entender las traiciones de nosotros los seres humanos. Madrina, ahora está mi yubón aquí. Déjenme tomar un poquito de agua. Mi abuela y mi yubón, ahora sí estoy completo, caballero. Aunque entraste un poquito tarde, madrina, porque ya casi estoy terminando. Pero entonces, en este pataquí, la traición del mono, es importante que tengamos en cuenta que es otro elemento más que nos habla de la traición de nosotros los seres humanos. De aquello que todos se atan por la lengua, acuérdense, o fue un tonto, de aquel que observa nuestras actividades y que después va donde está un superior, en este caso Lofi, a echarle chisme, a decir que Obatalá lo que hacía era emborracharse cuando Obatalá había hecho el bo y había descubierto y estaba tomando otra cosa. Pero siempre iba con el chisme a los superiores. Entonces, Ofunto Antiosá, cuídense de las supuestas amistades. Cuídense de estarle revelando todas las cosas a las amistades. Sobre todo, en este caso, cuando estemos en una posición de trabajo, que haya posibilidades de escalar, que haya posibilidades de tener ciertas prebendas, tienen que tener mucho cuidado, porque siempre, como dice la canción, que creo que es el médico de la salsa, siempre hay un ojo que te ve. Y entonces, ese ojo que te ve no es precisamente para decirte, hermano, ten cuidado, que vas a tener problemas, sino para irle a chismear al superior, para que el superior te quite y se ponga él en ese lugar, porque no es más que envidia, envidia y más envidia. Entonces, hermano y hermana, gracias, madrina, bendiciones, gracias a las dos. Sabes que es muy importante tenerlas a las dos aquí. Entonces, son elementos de Ofunto Antiosá. Acordémonos, queridos hermanos, que hermanos y hermanas, que nuestro proyecto, nuestro canal, no es leerle a nadie, ni mucho menos. Esto, por lo menos públicamente aquí no hacemos esas cosas. Y lo que recomendamos es que cada cual respete lo que tiene en su itá. Gracias, Roney. Sí, sabes que yo puedo decirlo así, y aunque sea malo, voy a jactarme de eso, aunque fue un tonto, o sea, dice que jactarse es la muerte. Yo tuve una muy buena relación con mi madrina, con mi alocha, que para ella en Tonú. Una excelente relación con mi yubona que está aquí, que sabe que ella es mi vida, mis ojos, mi todo. Y con mi abuela de santo, que también está aquí, que ella también sabe que es mi vida, mis ojos, mi todo. Y me recuerdo todo perfectamente, cómo me bañaron, cómo me vieron en cuero, toda esta cantidad de pelo que yo tengo en el cuerpo. Y entonces, como con el cariño siempre que me han tratado, con el respeto que a pesar de la distancia, porque estuvimos muchos años separados, yo siempre las tuve y las tengo en mi corazón, siempre las tengo en mi moyuba. Y es muy importante eso para mí y puedo decir que me siento feliz por eso. Y de verdad que me voy a jactar muchísimo, muchísimo toda la vida de haber tenido una madrina como la tuve, de tener una bilbona como la tengo, de tener una abuela de santo como la tengo. Entonces, hermanos y hermanas, esto espero que le haya sacado algún provecho, que de alguna manera
los que no pudieron la puedan compartir con otros hermanos y hermanas, porque no nos dedicamos a leerle y tal a las personas públicamente, ni mucho menos. Respeten lo que tienen en su libreta y tal. El respeto engendra respeto. Y lo que tratemos es que las personas entiendan un poquito más nuestro modo de ver el caracol, nuestro modo de ver la esencia, nuestro modo de ver las justificaciones de todas las cosas. Como siempre, les deseo que la luz de Obatalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Nos vemos. Buenas noches.